damos inicio a las actividades académicas conmemorativas del 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría, lo cual significa un gran evento para nosotros, a todo a nombre de toda la mesa directiva y de todos los académicos, numerarios, titulares y honorarios que conforman nuestra academia, y a todos nuestros invitados especiales, pues les damos la más cordial bienvenida. Y este webinar está dedicado este mes al Día del Mundial de las Enfermedades Raras, aunque son muchísimas, pues el día de hoy vamos a abarcar, hay que empezar poco a poco, o sea, edificando paso a paso, y hoy los vamos a invitar a que compartan con nosotros un tema muy interesante. Y pues para dar inicio, pues les doy la bienvenida y voy a empezar a compartir pantalla. Las enfermedades raras son ahora un tema que ha tomado mucho más avance, ha tenido mucho más impacto. Cada día hay más eh, iniciativas privadas y públicas, y yo quiero empezar comentando que pues no podemos aprendernos y atender todas las 8,000, pero pues cada paciente, cada persona importa, y conocer para ayudar. Nosotros tenemos que conocer estas enfermedades para poder ayudar a nuestros pacientes. Esta es la mejor forma de poder colaborar, ¿sí? Y cuando un bebé nace, cuando un matrimonio, cuando una persona tiene un bebé en sus manos, pues se le da la bienvenida a la vida. Generalmente nosotros tenemos la expectativa de un futuro hermoso, ¿sí? De un niño sano. Y nadie planea tener un hijo enfermo. Pero estas enfermedades raras y otras a veces llegan a la familia, llegan al bebé, y tenemos que aprender a cohabitar, a coexistir y a vivir. Y aún así, dentro de esta desafortunada eh, pues combinación genética, se puede llegar a tener éxitos de vida, ¿sí? Cada paso importa, ¿sí? Nosotros podemos tener opción de una detección temprana con algunas determinaciones que están incluidas en el tamiz metabólico neonatal que seguimos nosotros pues apoyando, ¿sí? Si en la institución tiene uno básico o uno ampliado, pues el peor tamiz va a ser mejor que no hacer el tamiz. Y si se pudiera regalarle al tamiz a un bebé, es el mejor regalo de vida. Yo siempre les digo, si no quieren pagar el tamiz, no hay problema. Busquen un padrino de tamiz que va a ser el mejor padrino del niño, porque ese es un regalo de vida. Y lo podemos tener en los primeros inicios, que es a nivel neonatal. El objetivo generalmente va a ser tener un resultado lo más tempranamente posible para tener una intervención totalmente oportuna. Sin embargo, podríamos enfrentarnos a que el tamiz puede hacerse, no hacerse, y en el transcurso del desarrollo del niño y de su evolución, puede ser en la etapa de lactante, en la primera infancia, incluso en la adolescencia, puede haber diferentes manifestaciones, y estos pacientes también van a meritar una atención para que nosotros podamos ayudarles a conseguir una mejor calidad de vida. Y bueno, la ausencia de salud viene siendo un tema tremendo. Cualquier enfermedad que implique la ausencia de salud, ya sea por una cuestión genética o no, pues también va a desarmonizar toda la estructura familiar y toda la estructura personal. Hay ausencias de salud que incluso requieren un duelo, porque son pérdidas. Hay pérdidas transitorias, pero hay pérdidas permanentes. Aunque ya hay muchos avances, sigue habiendo, pues muchas todavía no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Y en eso es donde nosotros tenemos que interactuar para tener éxito. Y estas son presintomática con el tamiz, sintomática que pues ya serían diagnósticos tardíos, pero no importa, la odisea diagnóstica depende de nuestra eh, capacidad de interactuar y de solicitar las pruebas confirmatorias pertinentes, y hay algunas que son inciertas porque no todos los cuadros clínicos son característicos. Las
manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen enfermedades raras no son patognomónicas, no son típicas, se confunden con muchos otros padecimientos y este es uno de los retos que tenemos que enfrentar. Sin embargo, esto no nos va a impedir que podamos nosotros realizar esfuerzos para que esto salga adelante. Y cada persona importa, o sea, desde el recién nacido, el niño, el adolescente, incluso hay adultos o adultos y de la tercera edad que han llegado sin un diagnóstico y que han tenido una odisea de muchísimos años. La oportunidad de todos de tener un diagnóstico confirmado puede existir en cualquier momento y no importa cuándo llegue el paciente, nosotros requerimos apoyarlo de la manera más adecuada, pidiendo las pruebas que son meritorias para tratar de ofrecerles un diagnóstico confirmado en la medida que se pueda. Tenemos enfermedades raras, tenemos unas ultra raras también, y algunas que pues incluso hay algunos países que ya tienen servicios en donde se les denomina, pues son clínicas de diagnósticos no confirmados, ¿sí? Porque aunque se les ha hecho todo, pues no se ha podido confirmar y ahí hay otra ventana de posibilidades de una tarea que tenemos pendiente. Y bueno, en este día vamos a enfocarnos específicamente a un grupo de padecimientos que son las acidemias orgánicas, que la verdad son un tema apasionante, que son más frecuentes de lo que nos imaginamos y que tienen diversas manifestaciones. Estas se las van a explicar un poquito más, pero aquí vean, o sea, tenemos muchos datos. ¿Y qué es una acidemia orgánica? Pues es una caja de sorpresas, porque podemos tener unas variantes, unas presentaciones típicas neonatales o más tardías en la etapa escolar, preescolar o en la adolescencia. Tenemos mucha variedad de mutaciones que van a ir marcando una evolución clínica y son parte del reto que nosotros tenemos. Dentro de estas acidemias orgánicas y dentro de todos los datos clínicos que puedan tener, hay unos que van a ser más, ningún dato clínico va a ser subestimado, pero algunos datos neurológicos pueden ser leves hasta muy severos, ¿sí? La acidosis también, pero por ejemplo la hiperamonemia, el amonio es tóxico, es neurotóxico. Esto nos puede llevar incluso a un daño neurológico irreversible y más los otros datos que puedan presentar. Es una caja de Pandora, es una caja de sorpresas, no sabemos qué datos van a tener los niños, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer para ayudar. Podemos conocer un poquito más de estas enfermedades que son muy interesantes y si nosotros conocemos, sabemos qué hacer, sabemos qué pedir y cómo actuar, sí podemos cambiar la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo? Pues identificando las enfermedades a tiempo, ¿sí? ¿Qué acidemia orgánica es? Ofreciendo un diagnóstico, hay tratamiento médico y tratamiento nutricional, que es también muy apasionante, tener un control y un seguimiento, y si todo esto lo conjuntamos, podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Tenemos pacientes que son ya adultos, que son jóvenes, que están estudiando, que están, pues prácticamente son casos de éxito. Tenemos otros casos que no son de éxito, como todo, pero cuando tenemos la oportunidad de cambiar la historia natural de la enfermedad, como son en las acidemias orgánicas, hay que hacerlo. Y esa es la invitación de conocerlas para que los podamos ayudar. También actualmente tenemos varias herramientas digitales, no nada más es bueno, y la inteligencia artificial que cada vez está más inmersa en nuestra práctica médica, pero aquí les ilustro algunas que ustedes las pueden encontrar, que pueden ayudar, las pueden explorar, conózcanlas, ¿sí? Hay que tener un poquito de tiempo, tienen diferentes estilos, diferentes grupos de enfermedades. Aquí, por ejemplo, esta de Acel Rare empezó con 250 opciones de diagnóstico que se pueden incrustar, ahora son un poquito más de 300 y pues todos van perfeccionando y van incluyendo más posibilidades diagnósticas que son herramientas que nos pueden ayudar a conocerlo. Y bueno, este es el mensaje introductorio que se los
que les queremos dar, y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría están todos cordialmente invitados a nuestro congreso, que va a ser en octubre del 15 al 17 en el Hotel Bel Air, para conmemorar nuestro 75 aniversario. Vamos a tener durante todo el año diferentes actividades académicas, y durante el congreso vamos a tener muchas sorpresas para que no se las pierdan. Y pues yo con esto les doy las gracias. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de escribir nuevas historias en la vida de nuestros pacientes y de sus familias, porque esto no solo es el diagnóstico del paciente, sino el diagnóstico de la familia. Y pues hay que leer, aprender, documentarnos, hay que identificar los datos sospechosos. Se vale preguntar. Nadie nacimos sabidos, entonces tenemos que preguntar, y eso es mucho más productivo. Compartir las experiencias, nuestros casos, nuestras dificultades. Todo esto nos va a ayudar a saber más, y si actuamos con certeza, podemos escribir nuevas historias. Y el día de hoy, pues sean todos bienvenidos para darle continuidad a este webinar que está totalmente diseñado para todos ustedes, y a todos los que se están conectando. Felicidades y gracias. ¿Sí? Yo con esto dejo de presentar, de compartir pantalla, y voy a dar paso a la presentación de nuestra querida Luz María Sánchez. Si me pasan la cortinilla de ella va a hablar de acidemias en el recién nacido, que es una amenaza silenciosa. Fíjense qué bonito título, ¿sí? Es una amenaza silenciosa. La doctora Luz María Sánchez es académica numeraria, es pediatra y neonatólogo. Trabajó 28 años en el Hospital de Especialidades número 25 del IMSS en Monterrey, Nuevo León, y actualmente se dedica a la medicina privada, pues con toda esa experiencia. Se ha dedicado a las enfermedades raras desde hace más de 20 años. También es miembro del grupo de expertos nacionales e internacionales en enfermedades raras. Es profesora de pediatría por más de 20 años e investigadora clínica del Sistema Nacional de Investigadores. Es también miembro de nuestra Academia Mexicana de Pediatría y autora de varias publicaciones médicas y capítulos del libro. Doctora Sánchez, muchísimas gracias y sea usted bienvenida. Le cedo la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación, doctora Belmont. Y hoy vamos a hablar de las acidemias en el recién nacido, una amenaza silenciosa. Tengo 20 minutos para transmitirles este mensaje. Voy a ser breve, precisa y concisa. Estos son mis conflictos de interés. Las acidemias orgánicas son errores innatos del metabolismo causados por defectos enzimáticos en la degradación de aminoácidos de cadena ramificada. Esto hace que se acumulen metabolitos tóxicos, haya disfunción mitocondrial, alteración del ciclo de la urea y acidosis metabólica severa. Existen varias acidemias orgánicas, se han descrito aproximadamente 65, pero hoy vamos a hablar de las acidemias que todos conocemos, las clásicas propiónica, metilmalónica e isovalérica. La acidemia propiónica, metilmalónica e isovalérica se deben a estos defectos que tenemos aquí, y eso va a causar que los aminoácidos no se metabolicen adecuadamente. Son enfermedades raras, su incidencia mundial estimada es de 1 a 50,000 a 1 a 100,000. Por supuesto, en poblaciones con más consanguinidad hay mayor riesgo. Son autosómicos recesivos, mamá y papá son portadores y tienen 25% de posibilidades de tener un hijo afectado en cada embarazo. Y aquí viene nuestro gran dolor de cabeza, que es la bioquímica. Les voy a explicar esta fisiopatología lo más rápido y breve posible para poder entender qué es lo que está pasando en el organismo de un niño y cómo lo vamos a solucionar. Aquí tenemos aminoácidos, leucina, isoleucina y valina, y cuando esto se ve interrumpido, su metabolismo, se acumulan ácidos orgánicos en la sangre. Esto va a ocasionar acidosis metabólica, consumo de carnitina, porque la carnitina es como un policía bueno que quiere sacar los ácidos orgánicos del cuerpo, pero se desgasta, no puede hacerlo, se depleta, y la carnitina es importante para el funcionamiento del músculo, incluido el músculo cardíaco. Pero también hay inhibición de acetilcoenzima A. Y si ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica, la acetilcoenzima A es muy importante para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs hace la formación de ATP, que es la energía o el combustible del cuerpo y de los órganos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se ve alterado esto?
pues se interrumpe la formación de ATP, entonces no va a haber energía y los órganos van a tener que funcionar con poca energía. Es como correr un auto con poca gasolina, va a llegar un momento en que se va a tener que parar. Igual los órganos empiezan a tener falla. También hay hipoglucemia en estos casos y entran los órganos en estrés oxidativo. Y por último, pero no menos importante, está el ciclo de la urea. Las proteínas que nosotros ingerimos en la dieta se metabolizan y producen amoníaco como desecho. El amoníaco se convierte en amonio y tiene que ser eliminado porque es un producto altamente tóxico. Entonces se elimina a través del ciclo de la urea, es decir, lo convierte en urea para que pueda ser eliminado por la orina a través de los riñones. Cuando eso no se elimina, se produce la hiperamonemia. Y este es el enemigo silencioso. Silencioso no porque no haga ruido, de hecho, hace muchísimo ruido, muchísimo desorden en el organismo. El problema es que no lo detectamos. Porque cuando tenemos un niño grave que se pone mal, corremos a tomarle una biometría, una química, electrolitos, gasometría, cultivos, etcétera, que puede cubrir estas posibilidades. Sin embargo, ¿cuántas veces tomamos amonio sérico? Casi nunca lo hacemos y es un estudio barato que puede significar una diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. La hiperamonemia es importante porque es un producto, el amonio es un producto altamente neurotóxico. Produce citocinas inflamatorias, eleva la osmolaridad, edema, crisis convulsivas y algo que se conoce como coma hiperamonémico. Los niveles de amonio normales son arriba de 50 micromoles por litro a cualquier edad, excepto en el neonato, que puede ser hasta 110. Y tenemos hiperamonemia leve, moderada o severa. Leve de 100 a 200, moderada de 200 a 400 y más de 400 hiperamonemia severa. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿qué significa este amonio? Bueno, el amonio, la hiperamonemia, de acuerdo a los niveles, nos va a dar diferentes síntomas. Y vean aquí con hiperamonemia leve, el paciente llega tóxico, vomitando, rechazo al alimento, somnoliento, letárgico. Y muy importante es que tiene un cuadro clínico similar a la sepsis, porque el amonio también tiene un efecto mielosupresor y por eso puede haber pancitopenia. Entonces, un niño que nos llega grave con pancitopenia, con acidosis, que puede tener falla multiorgánica, pues lo confundimos con una sepsis muchas veces. Y vean cómo de acuerdo a los niveles de amonio, las alteraciones neurológicas van haciendo cada vez más graves hasta llegar a coma y por supuesto a la muerte cerebral. En este guía de hiperamonemia, aquí vemos en neonatos cómo el neonato tiene rechazo al alimento, hipotonía, quejidos, somnolencia, letargia progresiva. Síntomas que son muy comunes en el neonato y que puede manifestarlos si tiene una enterocolitis, si tiene una hemorragia, si tiene una encefalopatía de cualquier tipo. Y vean cómo entre más altos los niveles de amonio, las alteraciones neurológicas van haciendo cada vez más severas hasta llegar al enclavamiento en algunos niños. El tratamiento es con medicamentos o incluso con hemodiálisis. En estas guías dicen que si tú tienes un bebé que se pone grave, que se deteriora, que tiene datos de encefalopatía, antes de tomar una punción lumbar, debes de tomar un amonio y manejarlo de forma agresiva para evitar el daño cerebral y la muerte. El amonio es un estudio bastante económico, sin embargo, tiene sus asegúnes. Se tiene que tomar en un tubo lila o verde con heparina y se tiene que procesar dentro de la primera hora de su extracción. Es decir, hay que correr con la muestra, de preferente en un vasito con hielo, llegar al laboratorio y decirle, aquí me voy a estar hasta que lo proceses, porque igual que una gasometría, nos permite tomar decisiones terapéuticas. Las acidemias orgánicas tienen básicamente tres formas de presentación. La neonatal, que es la forma más severa y la más frecuente, la aguda intermitente y la lentamente progresiva. Desafortunadamente, la forma neonatal es la más grave. Aparece en los primeros días de vida, el niño está aparente normal, comiendo y de repente empieza con rechazo al alimentos, vómitos, letargo, hipotonía, empieza a tener convulsiones y puede evolucionar rápidamente a falla multiorgánica. En el laboratorio, si nos acordamos lo que acabamos de ver de lo que pasa a nivel metabólico, pues va a tener acidosis metabólica, un anion gap elevado, arriba de 12,
va a tener cetonas en orina porque el cuerpo trata de eliminar los ácidos, va a tener hiperamonemia, hipoglucemia y pancitopenia. Y como ven, como el neonato tiene una respuesta limitada a la injuria, pues se puede confundir con otras patologías como sepsis, hemorragia, enterocolitis, encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces aquí tenemos que estar atentos a todos estos síntomas y dentro de sus estudios pedir un amonio siempre para detectar hiperamonemia. La forma infantil o aguda intermitente es aquel niño que le alcanza más o menos para andar ahí bien, relativamente bien. Sin embargo, hay leve retraso en el neurodesarrollo y falla de medro, que puede pasar incluso desapercibida. Este niño ya trae la pistola cargada, pero hay factores desencadenantes que van a jalar el gatillo, como las infecciones, el ayuno o la alta ingesta de proteínas o el estrés metabólico. Y estos niños pueden estar relativamente estables, pero tener episodios recurrentes de vómito, letargo, deshidratación, ataxia, trastornos del comportamiento. Las manifestaciones crónicas son también importantes, por ejemplo, la cardiomiopatía, en la acidemia propiónica la podemos encontrar y las lesiones en resonancia magnética en ganglios basales nos hacen sospechar una acidemia orgánica. Esta es una paciente que nos llegó al hospital, es una niña de 1 año 4 meses, producto de la primera gesta de una madre adolescente que nació sin problemas y que a los 16 meses de edad empezó con vómito, rechazó la vía oral, es llevado a su hospital, la encuentran deshidratada, se canaliza, le inician un plan de líquidos y le toman una biometría que muestra pancitopenia, la gasometría con acidosis metabólica severa. Pues total, la hidratan, corrigen la acidosis y la envían a nuestro hospital con sospecha de sepsis. Cuando nosotros interrogamos a la mamá, vimos que a los 6 meses ella llegó con vómito, deshidratación, la internan, tenía acidosis metabólica, bajo peso, sospechan una alergia a la proteína de la leche de vaca, le cambian la leche. A los 8 meses otra vez, vómito, deshidratación, acidosis, pero esta vez llega en choque y llega en paro, lo revierten. Tenía pancitopenia, diagnostican choque séptico, tiene convulsiones, se atribuye al paro y estuvo en terapia intensiva por 20 días. A los 12 meses, otra vez, vómito, acidosis, pancitopenia, le diagnostican nuevamente sepsis. Y este era el cuarto cuadro a los 16 meses, vómito, deshidratación, acidosis, pancitopenia, y otra vez se diagnostica una sepsis. Al año 4 meses pesaba 6 kilos y tenía retardo global del desarrollo, no se sentaba. Por supuesto que cuando llegó con la pancitopenia, pues tuvimos que descartar leucemia, tuvimos que descartar inmunodeficiencia, VIH, y le hicimos todos estos estudios y encontramos únicamente una acidosis metabólica severa con cetonuria, con un anion gap elevado y le tomamos un amodio que estaba en 598. Si se acuerdan, por arriba de 400 es hiperamonemia severa. Traía una radiografía con una neumonía, porque ¿por qué no? Si estas crisis son desencadenadas por infecciones, y en el TAC de cráneo ya tenía edema y zonas de isquemia. Aquí pedimos unos ácidos orgánicos que eran subrogados y que tardaban varias semanas, pero no nos esperamos a tener el resultado. Le iniciamos manejo. Igual, si está deshidratada, le damos líquido, si está acidótica, lo corregimos, si está hipoglucémica, lo corregimos, etcétera. Igual acá. Independientemente de la causa, tenemos que corregir las alteraciones metabólicas que el paciente está presentando. Utilizamos benzoato de sodio porque en ese momento era lo único que teníamos, no había otro medicamento y lo empezamos a dar. Desafortunadamente fue demasiado tarde y la niña falleció a las 72 horas de su ingreso. Posteriormente, ya post-mortem, obtuvimos el resultado de los ácidos orgánicos que diagnosticaron una acidemia metilmalónica. Y vean la historia de esta paciente, nos dio 4 oportunidades de hacerle un diagnóstico. Y hasta la cuarta ocasión alguien dijo, ¿por qué no le tomamos un amonio? Y fue que sospechamos una acidemia orgánica. ¿Qué hicimos mal con esta paciente? No vimos todas las banderas rojas: vómito, deshidratación, acidosis, letargia, convulsiones, falla de medro, retardo psicomotor. Esta paciente estaba de libro y no tuvimos oportunidad de diagnosticar. 4 oportunidades nos dio para tomar un amonio, porque a veces los ojos no ven lo que la mente no sabe. Esta es otra nena, 8 días de vida, gesta 2.
antecedente de un hermanito que falleció a los 15 días de vida por sepsis, primera bandera roja. Inicia a los 7 días de vida, fíjense, más temprano que el anterior, en etapa neonatal, con rechazo al alimento, letargia, vómito, convulsiones. Y la llevan a urgencias y desde el primer cuadro la niña llega chocada en paro que fue revertido. Como ven sus laboratorios, hipoglucemia, cloro normal, un cloro normal con acidosis metabólica y inmediatamente es igual a un anion gap elevado. Tenía pancitopenia. ¿Le suena familiar? Igualito que la otra paciente. Obviamente ingresó a la UCIN, lo manejaron, primero pues le quitaron el aporte de proteínas, el ayuno, eso le ayudó a no generar tanto amonio, le aumentaron la glucosa, bicarbonato, le tomaron cultivos y no encontraron ninguna infección y le diagnosticaron sepsis sin foco aislado. La sacan de UCIN, llega a piso, vuelve a comer su fórmula normal y empieza otra vez vómito, letargia, deshidratación y acidosis. Y ahí alguien dice, oigan, ya es el segundo cuadro, vamos a tomarle un amonio. Y salió en 522, hiperamonemia severa. Aquí ya sospechamos un error innato del metabolismo como una acidemia orgánica, era una bebita, le tomamos el tamiz, ácidos orgánicos, que era lo que teníamos en ese entonces, igual tardaban semanas y no esperamos para tener el resultado. La manejamos pues con ayuno primero, líquidos IV, bicarbonato, glucosa y ya en ese entonces ya teníamos el ácido carglúmico, que es un medicamento reactivador del ciclo de la urea que elimina el amonio. También le dimos carnitina y todo estuvo muy bien, se fue de alta y actualmente es una niña que tiene 3 años y que está aparentemente bien, lleva su dieta, su fórmula, etc. ¿Cuál fue la diferencia entre la otra niña y esta? La suerte de que estaba hospitalizada, la suerte que alguien pensó, oye, puede ser un error innato del metabolismo, puede ser una acidemia orgánica, tomémosle un amonio. Y la suerte que teníamos a la mano un medicamento para bajar el amonio. Entonces, la suerte es donde confluye la preparación y la oportunidad. Dentro de los estudios básicos que tenemos para solicitar en una acidemia orgánica, pues es lo que pedimos siempre. Siempre que se deteriora un niño, pedimos biometría, gasometría, glucosa, PFH. Si aquí esto nos permite tomar decisiones terapéuticas, si está baja, si está elevada, si está acidótico, si está pancitopenia, cómo están los electrolitos. Y lo único que hay que tomar extra es un amonio sérico. Es un tubito más en un tubito lila y correr al laboratorio para que nos hagan estos estudios y calcular en anion gap con la fórmula pues que todos sabemos. El tamizaje neonatal nos ayuda para diagnosticar estos pacientes presintomáticos. Los estudios especiales para el diagnóstico son los ácidos orgánicos, estos perfil de acilcarnitina, aminoácidos y los estudios genéticos. Sin embargo, hay condiciones que pueden afectar los resultados. Por ende, el estudio genético, el estudio molecular es el estándar de oro. Aquí no se ve afectado si está tomando medicamentos, si come proteínas, si está en ayuno. Se toma con un papel filtro como si fuera un tamiz, pero no de talón, tomamos de sangre, incluso en un tubo de BH, y de ahí sacamos con una jeringa y goteamos. Ahora bien, este estudio que es confirmatorio nos sirve para confirmar la enfermedad y para tomar decisiones a largo plazo. Es decir, este estudio no es necesario para iniciar el tratamiento de la hiperamonemia en un paciente crítico. No nos vamos a esperar 2 meses porque entonces ya se nos murió el paciente varias veces. Este resultado siempre tiene que ser valorado por un genetista porque también es importante el diagnóstico y el asesoramiento genético. Las guías dicen que el manejo de hiperamonemia sin diagnóstico etiológico en el recién nacido, o sea, no sabemos qué está de fondo, tenemos que tratarla de forma agresiva para evitar el daño cerebral y la muerte, con medicamentos o incluso con hemodiálisis. La primera elección es L-arginina y ácido carglúmico y estos cofactores que podemos agregar. El ácido carglúmico es un activador del ciclo de la urea que es bastante noble y es la primera elección en el recién nacido. En las acidemias orgánicas, el tratamiento de urgencia es pues quitar el aporte de proteínas, hidratar, mantener buena glucosa, corregir bicarbonato, y antibióticos se trae una infección, carnitina y los medicamentos como el benzoato de sodio, fenilbutirato, que son acarreadores del amonio. El fenilbutirato no hay, el benzoato de sodio
es un polvito que se usa para hacer galletas y pasteles y que pues era lo único que teníamos en ese entonces. No están en los sistemas de salud, este todavía no llega a México. Y el ácido carblúmico que ya está dentro de los cuadros básicos de los hospitales públicos, de todos los sistemas de salud. La primera elección de hiperamonemia son estos acarreadores más este ácido carblúmico y por supuesto también lactulosa y lo que sí conocemos antibióticos y L-carnitina y biotina, ya vimos por qué. El benzoato de sodio, que es el que hemos usado, que usábamos siempre porque no teníamos más, tiene mayor riesgo de kernícteros en el recién nacido y de producir hepatotoxicidad. Los efectos secundarios pueden ser hipernatremia y por supuesto también edema y sobrecarga de volumen. O sea, tiene más efectos adversos que el otro medicamento. Este es un acarreador del amonio, o sea, agarra el amonio, lo acompaña y lo saca del cuerpo. El ácido carblúmico es un activador del ciclo de la urea. Cuando este switch no funciona, que echa a andar este triturador de amonio para convertirlo en urea, el ácido carblúmico restaura ese switch y echa a andar ese ciclo de la urea para eliminar el amonio. Aviso importante para el pediatra. Recién nacido que parece escéptico, pero cultivos negativos, incluso con cultivos positivos, puede tener de fondo un error innato del metabolismo. Siempre medir amonio en bebés con encefalopatía o sepsis. Acidosis más cetosis más hiperamonemia, sospechar una acidemia orgánica. Y nunca retrasar tratamiento esperando la confirmación genética. Igual que en una acidosis metabólica, no tenemos que esperar la causa para corregirla, igual con la hiperamonemia. Este es otro caso, es un bebé con encefalopatía metabólica, intubado grave en UCIN, con niveles de amonio mayores de 800. La posibilidad de daño neurológico en este paciente es del 95%, de que no despierte, que ya haya daño cerebral. ¿Le darías tratamiento para hiperamonemia? Yo no sé qué harían ustedes, pero les voy a decir lo que yo haría. 95% nunca será un 100%. 5% de posibilidades de que ese niño despierte quiere decir una posibilidad en 20. Todos hemos comprado un billete de lotería y la posibilidad de ganarse el premio mayor es de 1 en millones. Y sin embargo, apostamos por esto y no apostamos por la vida de un paciente. Yo quisiera que todas las terapias intensivas pediátricas y neonatales tuviéramos aquí un frasquito para tratar el amonio, porque de aquí a que, oye, me lo traes y todo, este paciente está crítico y tenemos que tratar el amonio de forma agresiva. Entonces tendríamos que tenerlo aquí, rómpase en caso de hiperamonemia, porque la posibilidad de que este niño despierte con el tratamiento sería un milagro. Pero los milagros están ahí esperando que alguien los provoque. Seamos, pues, provocadores de milagros. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctora Luz María Sánchez, que nos ha deleitado en esta noche de inicio de actividades conmemorativas del 75 aniversario, pues con esta flamante información. Y ahora tengo el agrado de presentar en este Día Mundial de las Enfermedades Raras, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra maestra en nutrición y excelente nutrióloga, Sara Guillén, que va a hablar cuando la nutrición es medicina, tratamiento nutricio en errores innatos de metabolismo. La maestra Sara Guillén López, ella es una licenciada en nutrición, Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, hizo la especialidad en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez, tiene un diplomado en errores innatos del metabolismo del Instituto Nacional de Tecnología de Alimentos de Chile, tiene especialidad en obesidad y comorbilidades de la Universidad Iberoamericana, también tiene maestría en nutrición aplicada en la Universidad Iberoamericana, es miembro de, adivinen que es una top star en toda la nutrición metabólica, del Genetic Metabolic Dietitian International, y ella pues ha estado en el comité, actualmente es maestra de maestras y pues está tan llena de conocimientos en esta área tan difícil que me honro en presentarla y darle la bienvenida. Maestra Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Pues
Buenas noches. Antes que nada, pues agradezco muchísimo la invitación de la doctora Belmont y felicito a toda la Academia Mexicana de Pediatría por su aniversario. Y bueno, justamente yo les voy a hablar sobre la nutrición en errores innatos. Como ustedes saben, existen diversos tratamientos, muchos de ellos enfocados al sustrato, a la enzima, al cofactor, al producto. En cuanto al sustrato, pues tenemos que existen tratamientos que pueden remover los metabolitos tóxicos, tal como lo dijo la doctora Sánchez. Existe esta carnitina, este benzoato, este ácido carglúmico. Y dentro del tratamiento dietético tenemos también la reducción del sustrato. En cuanto a la enzima, tenemos terapia génica, tenemos también medicamentos antisentido de interferencia de ARN, tenemos chaperonas que mejoran esta actividad enzimática, la terapia como tal de reemplazo enzimático, el trasplante de células u órganos, muy común pato renal, por ejemplo, en las acidemias orgánicas, reemplazo del cofactor. Muchas veces se les da a los pacientes una megadosis de vitaminas del complejo B. Y en cuanto a lo del producto, pues muchas veces este se suplementa y este puede ser, por ejemplo, uno o dos aminoácidos los que a veces no se producen y se pueden dar necesariamente como es por ejemplo, en la fenilcetonuria, ¿no? Que se da la tirosina. Y bueno, estos son algunos ejemplos de errores innatos que requieren tratamiento dietético. Tenemos errores innatos de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos, entre ellos de aminoácidos. Tenemos a la fenilcetonuria, a la enfermedad con olor a jarabe de maple, tirosinemia. En las acidemias orgánicas, defectos del propionato como acidemia metilmalónica, propiónica, defectos del ciclo de la urea, de hidratos de carbono, galactosemia, glucogenosis, intolerancia hereditaria a la fructosa. De lípidos tenemos todos los defectos de la beta oxidación, también estos incluyen, por ejemplo, MCAD, el CHAD, deficiencia de proteína trifuncional, en el metabolismo también de carnitina. Y bueno, estos errores innatos sin el tratamiento nutricional, los pacientes pueden tener complicaciones de salud muy graves e irreversibles, e incluso la muerte si no se instauran adecuadamente. Entre los objetivos de la terapia nutricia está prevenir esta acumulación de metabolitos tóxicos, como ya vimos, así como promover su eliminación y corrección de estas anormalidades metabólicas. Existe también promover un adecuado crecimiento pondoestatural. Estos pacientes deben de crecer normalmente, no tendrían por qué tener talla baja o desnutrición, obesidad, si tienen una buena asesoría nutricia. También está evitar o prevenir deficiencias de nutrimentos que pueden ser derivadas de la eliminación de uno o dos grupos de alimentos. Y bueno, en cuanto a cumplir estos objetivos y tratar de corregir esta vía metabólica, recuerdan que les había mencionado que muchas veces se dan coenzimas. Estas coenzimas podemos encontrar que puede ser, por ejemplo, cofactores que son vitaminas del complejo B y se dan en megadosis. En acidemia metilmalónica, por ejemplo, se da hidroxicobalamina. En defectos de cobalamina también se da esta vitamina B12. En homocistinuria se da piridoxina y muchas veces se deben de hacer antes de iniciar un tratamiento nutricional con alguna fórmula, se debe de hacer una prueba para ver si ese paciente responde únicamente a esas megadosis de vitaminas, porque no es necesario darle una restricción o una dieta, porque simplemente con el cofactor esa enzima empieza a funcionar si es que el paciente tiene una actividad enzimática residual. En cuanto a los errores innatos que responden a la restricción del sustrato, pues tenemos varios. El ejemplo más clásico son las hiperfenilalaniniemias, donde la modificación en la dieta de restricción de fenilalanina
da como resultado niveles adecuados de fenilalanina en sangre y estos pacientes no tienen ese deterioro neurológico que pueden llegar a tener si tienen niveles elevados. Aquí, como les mencionaba, la suplementación con L-tirosina, y tenemos otros ejemplos como es jarabe de maple, donde se restringe, por ejemplo, valina, leucina, isoleucina, aminoácidos de cadena ramificada, que son estos, y se suplementan muchas veces con cofactores como puede ser la tiamina. En ocasiones los niveles de valina e isoleucina, que son aminoácidos gluconeogénicos, pues se les dan en cierta cantidad a estos pacientes. O por ejemplo, en la acidemia propiónica, la modificación en la dieta es una restricción proteica y la suplementación muchas veces se da con un cofactor de la propionil carboxilasa, que es la biotina. Se puede dar también carnitina y también el ácido carglúmico, del cual también nos habló la doctora Sánchez. Y bueno, para poder proporcionar este tipo de alimentación, contamos con algunas fórmulas que se producen aquí en México. Estas fórmulas por lo general carecen de aminoácidos esenciales y solamente pueden ser utilizadas solas de 24 a 48 horas. Usarlas de forma prolongada puede hacer que ese paciente tenga problemas desde la piel, desde hemoglobina baja, albúmina, desnutrición, se les cae el cabello, etcétera, ¿no? Pueden tener incluso repercusiones hasta de la muerte si se dan como único alimento exclusivo. Estas fórmulas deben de ser combinadas con otros alimentos, por ejemplo, puede ser leche materna o puede ser cereales, fruta, verdura, pero no se deben de dar como único aporte por más de 48 horas. Y bueno, la ventaja es que cada vez tenemos opciones en México que pueden ser un poco más accesibles para los pacientes. Y es importante mencionar que estas fórmulas están descritas e incluidas en el cuadro básico y catálogo de medicamentos del Consejo de Salubridad General. Todas tienen número de clave dependiendo de si son para pacientes lactantes, niños o adultos o adolescentes. Es importante conocer esto porque pueden ustedes ayudarle a los pacientes a tener esas fórmulas que tanto son, digamos, indispensables para que ellos puedan seguir manteniendo un estado de salud adecuado. Y en cuanto a la terapia de detoxificación, pues tenemos ejemplos de diversas enfermedades como es la acidemia propiónica, donde sabemos que el metabolito tóxico es el ácido propiónico y uno de los tratamientos que se da es esta carnitina que forma conjugados no tóxicos, en este caso propionilcarnitina, y en el caso de la acidemia metilmalónica, pues tenemos a la metilmalonilcarnitina y también se puede generar propionilcarnitina. Y en el caso, por ejemplo, de defectos del ciclo de la urea, pues también de los metabolitos tóxicos es el amonio. Se puede dar en algunos casos el ácido carglúmico, sobre todo en deficiencia de N-acetilglutamato sintetasa. También existe el benzoato y se forman conjugados no tóxicos. En el caso del benzoato de sodio, pues es el ácido hipúrico y estos por lo general se desechan en la orina. Por eso es tan importante que los pacientes tengan una adecuada hidratación y función renal. En cuanto al tratamiento de emergencia en errores innatos, sabemos que existen algunos desencadenantes ya descritos en la literatura, como es, por ejemplo, la fiebre, las infecciones, ciertas pérdidas enterales como es el vómito, la diarrea, el hecho que se deshidraten.
la cirugía, un ejercicio extenuante o un ayuno prolongado, todo eso puede aumentar el catabolismo endógeno y eso provocar una descompensación metabólica. Es de suma importancia que si estos pacientes tienen alguna de estas cuestiones, poderlos apoyar y poderles proporcionar en ocasiones una dieta de emergencia o medicamentos para evitar la fiebre, o se incrementan a veces las cantidades, por ejemplo, de carnitina en los defectos del propionato o de ácido carglúmico, por ejemplo. Y sabemos que también el exceso de proteína en aminoacidopatías, en acidemias orgánicas, en defectos del ciclo de la urea, también puede llegar a desencadenar una descompensación metabólica o la ingestión de lácteos en galactosemia o una ingestión o exceso de lípidos en defectos de la beta-oxidación. Y bueno, ya nos había hablado un poco la doctora Sánchez de este tratamiento de emergencia. Y es importante recalcar algunos puntos. Hay que iniciar este tratamiento, como bien lo dijo, lo más rápido posible, aun si no se cuenta como tal con el diagnóstico ya escrito, ya que el retraso pues, puede causar daño severo neurológico o muerte. En el caso de hipoglucemia, pues hay que proporcionar una infusión continua de glucosa kilo minuto elevada. Esta no se debe de suspender porque tratamos de evitar lo más posible ese catabolismo. En el caso de una hiperglucemia por arriba de 180 miligramos sobre decilitro, existen algunas fuentes que nos hablan que considerar un aporte de insulina de 0.2 a 0.3 unidades por kilo, pues ayuda a ese paciente a mantener niveles de glucosas estables. En caso de hiperamonemia por arriba de 100 micromolas por litro, se recomienda suspender el aporte proteico, pero no energético. El aporte energético debe de mantenerse por arriba de 130 a 150 kilocalorías por kilo. Se tiene que dar un aporte alto y proporcionar un aporte hídrico suficiente para proveer una excreción urinaria de estos metabolitos tóxicos de los que hablamos. En defectos del ciclo de la urea, por ejemplo, hay que administrar dosis importantes de arginina, con excepción obviamente de la argininemia, para tratar de mejorar ese ciclo. En acidemias orgánicas, también administrar carnitina de preferencia intravenosa puede ayudarle a ese paciente en momentos críticos. La dosis por lo general es de 100 miligramos por kilo día, pero esto pues obviamente va a depender del estado del paciente. Y bueno, existen diversas modificaciones nutricionales dependiendo del estado de salud de los pacientes. Esto, por poner un ejemplo, en defectos del ciclo de la urea, si es una emergencia donde sabemos que el amonio está entre 250 o 500 micromolas por litro, pues ese paciente quizá requiera hemodiálisis, requiera benzoato de sodio, no pueda tener una vía oral o enteral adecuada, entonces se puede iniciar una nutrición parenteral sin proteínas, se puede dar lípidos, glucosa de kilo minuto elevada, o en caso de que este paciente esté enfermo con un amonio por arriba de 100, se puede dar benzoato, se puede dar ácido carglúmico, dependiendo del tipo de defecto del ciclo de la urea que tenga, y dar 48 horas sin proteína, pero como hablamos, no más de esto porque produce el efecto contrario. Puede hacer que ese paciente pues entre en catabolismo y empiece a utilizar sus propias proteínas y se descompense más. Entonces, aquí hay que dar un aporte alto de energía. Y cuando estos pacientes están estables, con un amonio en rango de referencia menor a 100 micromolas, pues por lo general hay guías para poder dar una cantidad específica de proteína por la fórmula y por la proteína intacta para poder mantener esta restricción y los requerimientos de energía adecuados a su edad.
Y bueno, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en cuanto a la nutrición no es solamente la parte de las dietas, sino también tener en cuenta qué medicamentos está tomando este paciente, qué consideraciones nutricionales se tienen que hacer. Por ejemplo, uno de los medicamentos que más alteran los niveles de amonio en estos pacientes es, por ejemplo, el ácido valproico. Este ácido valproico puede depletar niveles de carnitina, folato, aumentar amonio y por lo general está contraindicado en defectos del ciclo de la urea en las acidemias orgánicas por estas características. O saber, por ejemplo, que la fenitoína, el fenobarbital puede disminuir niveles de folato. Entonces ahí hay que suplementar al paciente, hay que medir los niveles y hay que tratar de asegurar un aporte adecuado. En el Instituto Nacional de Pediatría, donde yo trabajo, tenemos un servicio de nutrición metabólica donde contamos con diversas herramientas para poder mantener a estos pacientes con una dieta específica. De entrada, pues proveemos la prescripción de la fórmula y el plan, damos una sesión de preparación de la fórmula, tenemos recursos educativos, ya sean listas de alimentos equivalentes para cada enfermedad. Tenemos también videos educativos, desarrollamos también un recetario para pacientes mexicanos. Y bueno, estas también listas de alimentos equivalentes, pues las hemos ido desarrollando con los años. Estas están detalladas para tener cuantificado todo lo que es por proporción cada alimento, cuántos miligramos de aminoácidos específicamente tienen, por ejemplo, de fenilalanina, de tirosina o de aminoácidos de cadena ramificada. Esto con el fin que el paciente pueda adaptar mejor esta alimentación y pueda escoger dentro de los grupos de alimentos, pues el alimento que más le convenga, ¿no? Este recetario mexicano, si ustedes están interesados, está aquí en iBooks. Y bueno, estas son recetas sobre todo bajas en proteína, están contabilizadas con fenilalanina de tirosina y bueno, los pacientes pues pueden encontrar diversos ingredientes pues de bajo costo. No está hecho con alimentos hipoproteicos. Y bueno, en cuanto al monitoreo y seguimiento, pues tenemos que, dependiendo de la edad del paciente, va a ser la frecuencia con que se le va a tomar. Por ejemplo, en el primer año nosotros por lo general hacemos un seguimiento ya sea semanal o máximo mensual. Después de este año puede ser quincenal o máximo cada 3 meses. Y en pacientes mayores o adolescentes, en ocasiones, dependiendo de su estado, puede ir desde semanal a máximo cada 6 meses. Tenemos también un seguimiento a distancia. Por lo general le pedimos a los pacientes que acudan a sus citas 1 o 2 veces al año de forma presencial. Y bueno, tenemos siempre un teléfono, el mail o mensajes de internet activos. Este es el mail de los pacientes, pacientes metabólicos. Por lo general ellos ahí nos expresan todas sus dudas y tratamos de capacitar a los padres para tomar las muestras y que nos las envíen de cualquier parte de la República. Y bueno, el manejo a largo plazo, pues es realmente complejo, pero sí quiero destacar que es de suma importancia un pediatra metabólico y que existan cada vez más pediatras interesados y especializados en errores innatos porque sí se requieren. Cada vez existen más pacientes, cada vez hay más tamices, muchas barreras a veces para interpretarlos, para entenderlos, y por eso es que se requieren más pediatras que estén capacitados en errores innatos. También un nutriólogo especialista, un bioquímico y obviamente todo esto junto con el equipo que son los genetistas, el neurólogo, el gastroenterólogo,
calidad de vida, salud mental, y a esto le podemos sumar más dependiendo del estado del paciente. Obviamente, entre más tarde sea el diagnóstico, más vamos a necesitar de de un equipo multidisciplinario. Es por eso que es tan importante, como dice la doctora Belmont, esa detección temprana. Y bueno, por último, quisiera invitarlos, si alguno de ustedes tiene inquietud en conocer las guías, el tratamiento nutricional. Bueno, yo formo parte de una asociación que es el GMDI, tiene diversos beneficios ser socio, y vamos a tener un congreso en abril en San Luis este año. Por si a alguno de ustedes les interesa, con gusto pueden acercarse y les damos informes. Y bueno, pues ya por último, les agradezco mucho su atención. Espero que esta plática les haya servido, les haya dado un poquito para poder ayudar y tratar mejor a los pacientes. Gracias. Pues muchísimas gracias, mi querida Sara Guillén. Como todos hemos escuchado, vean la fascinación de todo. Hoy abrimos una ventana para asomarnos a ver estos tópicos. Es un pequeño panorama de todo el universo que son estas enfermedades. Sin embargo, es apasionante todo lo que puede hacer la nutrición, todo lo que puede hacer una intervención a tiempo. Y pues muchísimas gracias por la participación, tanto de la doctora Luz María Sánchez como de Sara Guillén López. Ven, son expertas, se vale a empezar a aprender. Todos son bienvenidos a querer incursionar en estas enfermedades. Cuando llega un paciente, les decimos, si un colega tiene un paciente positivo, bueno, pues en ese que te tocó, en ese hay que irse haciendo experto, aunque sea de una enfermedad, y luego pues llegará otro, y de forma creciente, pues la misma vida nos va encaminando a que requiramos experiencia. Vamos a tener unos minutitos para hacer unas preguntas, nos quedan muy poquitos, queremos casi siempre empezar a tiempo y acabar a tiempo, pero déjenme ver dónde están. Dice, el estudio de amonio en sangre, a ver, aquí pregunta, dice, el estudio de amonio en sangre que se puede hacer, investiga en, se puede hacer investigar en cualquier laboratorio, ¿qué costo tiene? Los costos son variables porque hay hospitales privados que lo hacen bien. Hay que verificar que el laboratorio lo tome de manera adecuada, pero pues depende del hospital y del laboratorio, pueden variar los costos. Ahí sí no tenemos un costo exacto. Mientras contamos con un diagnóstico de acidemia, ¿es valioso eh, realizar hemodiálisis, doctora Sánchez? Si tiene una hiperamonemia severa, lo primero es dar medicamentos. Los medicamentos son por vía oral, se diluye, por ejemplo, el ácido carglúmico es una tableta que se diluye en agua o en leche materna y se da por sonda. Y como última opción sí tenemos la hemodiálisis. Sin embargo, hay que considerar en un neonato, por ejemplo, que está críticamente enfermo, que tiene pancitopenia, que tiene plaquetas bajas, pues hay que colocar un catéter para hemodiálisis. Entonces es un poco más complicado, pero sí, las guías de práctica clínica dice primero medicamentos y si no funciona, pues tienes que hacer una hemodiálisis con todas las complicaciones que puede llevar esto en un neonato críticamente enfermo o en un niño críticamente enfermo. Sara Guillén, ¿la dieta vegetariana en estos pacientes se mantiene de por vida? Eh, sí, esta dieta se mantiene de por vida, pero hay que puntualizar que las dietas vegetarianas por lo general incluyen leguminosas. Entonces, estas leguminosas son altas en proteína y por lo general no se dan en cantidades pues elevadas. Entonces, estamos hablando que más bien pues es como una dieta que sí es alta en fruta y verdura y cereales, pero no es como tal vegana por esta cuestión de las leguminosas. Ujú.
que dice, ¿en cuánto tiempo se puede valorar la respuesta del paciente en la administración de cofactores como piridoxina? Depende de la enfermedad, porque, por ejemplo, piridoxina se puede dar en atrofia girata y en homocistinuria. En el caso de la homocistinuria hay todo un protocolo que dura un mes donde se dan esa cantidad de piridoxina o se puede ir aumentando y se va tomando controles de metionina y homocisteína para poder valorar si el paciente responde o no. Pero esto depende de la enfermedad y pues ahora sí que del tipo de mutación que este paciente tenga, si sabemos que puede ser o no respondedor. Gracias. Por cada caso de acidemia diagnosticada, ¿cuántos casos supuestamente son no diagnosticados? A ver, Luzma. Es muy difícil de contestar esa pregunta porque la mayoría de estos pacientes fallecen con diagnóstico de sepsis, de falla multiorgánica, de acidosis metabólica en estudio y otras causas. Entonces, no sabemos realmente cuántos por cada que llegamos a encontrar y llegamos a diagnosticar, cuántos se nos fueron en el camino sin diagnóstico. Pues mire, ya son las 9:01. Muchísimas gracias. Gracias por sus preguntas. Hay algunas más. Tuvimos más o menos, tenemos la plataforma hasta donde me quedé, detectó 502 conectados. Muchísimas gracias a esos 502. Y en la plataforma tenemos nosotros forma de ver cuánto tiempo se conectó cada uno de los asistentes. Y me complace anunciar que a la persona que se haya conectado más tiempo va a ser acreedora a una beca académica de inscripción de nuestro Congreso del 75 aniversario. Así que síganos, los que no pudieron conectarse, vamos a dejar este programa grabado, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, en nuestra plataforma también de la Academia Mexicana de Pediatría, y síganos en nuestras redes. Facebook, Academia Mexicana de Pediatría; Instagram, Academia Mexicana de Pediatría; nuestra página, Academia Mexicana de Pediatría; y nuestro YouTube, Academia Mexicana de Pediatría. Entonces, a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, muchísimas gracias. No se pierdan el siguiente web, lo vamos a tener el 11 de marzo a las 8:30, que va a estar organizado por la región noreste, con la coordinación de la doctora Cipatria Ayuso, y pues ahí los esperamos. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes. Muchas felicidades a todos. Gracias, gracias por conectarse y gracias por su participación. Gracias también al equipo de la plataforma y toda la parte técnica, que es muy importante, y a quienes nos ayudaron a que esto fuera posible con distintos aspectos que se necesitan, como son, aquí los tenemos: a GBS, a MGH y a Recordati Rare Diseases. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con su participación, con su asistencia y con su apoyo. Hasta la próxima. Gracias.